Una alegría poder verles otra vez, hermanos queridos, orados, llevados ante el Señor, siempre. Eh, Estamos juntos en el Espíritu, pero ahora juntos. Eh, Aprecio lo considero un retiro espiritual, así lo consideré, retiro espiritual, dedicado para estar más cerca de Él. Es lo que más deseamos. Así que quisiera, si esto es una escalera, empezar por el escalón más bajo y luego ir subiendo. Así que no te pierdas ninguna de las reuniones porque quizás te pierdas algún escalón que necesitamos. Y la palabra que quisiera que reflexionemos en esta mañana es sobre eh, algo básico en la vida cristiana y no debemos nunca perderlo de vista a esto. Si perdemos de vista algunas otras cosas, pero por favor no esto que vamos a charlar esta mañana. Lo que vamos a compartir esta mañana lo vas a tener que usar hasta que estemos en el cielo. Allá ya no, pero aquí sí. Y me refiero, la palabra es el arrepentimiento. Muy conocido. Si estamos aquí es porque un día lo usamos, pero por favor, esto es para seguirlo usando. Y si nos tenemos que arrepentir de esto que llamamos pecado. Tenemos un grupo en Orlando y el hermano que estaba allí me dice, tomémonos un día de descanso. Y dice, hay 3 lugares donde te podríamos llevar para que descanses. Le digo, ¿a dónde? Puede ser la playa, puede ser Disney World o puede ser la NASA. ¿A dónde cree que elegí? La playa, dice aquí. ¿A dónde habré elegido? La NASA. Bueno, cuando entré a la NASA, era una cosa tremenda. No soñaba que los cohetes eran cosas semejantes. Y sí, y había también la salida de un satélite que había que mirarlo de 3 kilómetros de distancia, porque puede explotar y afectaría. Entonces se mira de lejos. Y bueno, pero había modelos de otros cohetes. Era una cosa, un cohete no te lo imaginas hasta que lo ves. Pero la clave de la salida del cohete es el fundamento de dónde va a salir. Y me llevó también a pensar porque si el fundamento no está bien, el cohete puede desviarse para cualquier lado o puede explotar. Y este tema que vamos a hablar es parte del fundamento. Si no está bien puesto esto, tu vida puede salir para cualquier lado, como hemos visto la vida de muchos. Entonces, este tema del arrepentimiento es básico en las escrituras. Primero, le quiero decir que el pecado no es una debilidad humana.
El pecado es un poder. Por supuesto, afecta a todo. El pecado afectó todas las cosas. El pecado no nació en un inconverso. El pecado nació en un creyente. El pecado no nació en el planeta Tierra. El pecado nació en el cielo. ¿Quién estaba ahí? Luz bella, magnífico, el querubín magnífico, nadie como él. Conducía todo el ejército de los cielos en alabanza y adoración a Dios. Nadie estaba tan cerca de Dios como Luz Bella. Nadie conocía más al Señor que Él. Nadie conocía más la santidad de Dios como Él. ¿Qué te pasó, Luz Bella? ¿Qué te pasó? Se vio precioso, poderoso, hermoso. Y llegó a decir, me lo imagino, ¿por qué? Siempre a Dios hay que alabarlo. ¿Y yo? ¿No me siguen a mí? Estas ángeles que están aquí alaban porque yo. Y esto habrá pensado él. Perdón que me meto en estos pensamientos. Y el pecado nace en un creyente. ¿Te das cuenta de esto? ¿Y qué creyente? ¿Y qué nivel de creyente? Este pecado hizo que lo arrojaran de los cielos y aterrizara en la tierra. Y tocó a Adán y Eva. Este, y este pecado, Adán y Eva no iban a morir, iban a permanecer. Pero cuando pecaron, eh, la paga del pecado es la muerte. Y empezaron a deteriorarse. Duraban muchos años, sí, pero iban muriendo. Es un poder. El pecado es un poder que afectó todo, afectó la naturaleza. Este, afectó el universo. Alguno dirá, yo me voy a Marte donde no hay problemas. El pecado alcanzó Marte. No, pero me voy a aquella galaxia que está tantos años luz. Anda nomás. El pecado llegó hasta ahí. Afectó el universo. Es por eso que el universo va a ser cambiado. Dice que será enrollado. Pedro menciona esto y todo se quemará. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Porque donde tocó el pecado va a ser destruido. Todas las cosas. Afectó a Dios el pecado. La Trinidad se vio afectada. Porque para pagar, solucionar este problema del pecado, Dios tuvo que entregar a su Hijo.
Y la entrega fue terrible. Ese grito en la cruz del Calvario de Jesús: Padre, ¿por qué me has abandonado? Qué grito de desesperación. Afectó la Trinidad. Y el pecado también hizo aparecer facetas de Dios no deseables. Tuvo que aparecer la ira de Dios. Siempre esperábamos el amor, Dios es bueno, fantástico, pero acá comenzó a aparecer la ira de Dios. Apareció también la venganza, Dios como vengador. Déjenme a mí la venganza. Esta parte de Dios. Tiene que castigar ahora. Castiga vidas, castiga pueblos, castiga naciones. Tiene que castigar. Aparece esta faceta de Dios como juez. Y tiene que sentenciar como juez. Y condenar. El pecado produjo todo esto. Y tuvo que preparar un lugar de tormento. De acuerdo al delito. Donde tuvo que, y va a ser arrojado Satanás. Y alguno dirá, pero un Dios de amor. Sí. ¿Cómo puede uno una eternidad estar en el infierno? Donde allí será el lloro y el crujir de dientes por la eternidad, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Mire cómo dimensiona Dios el pecado. En los no arrepentidos. El arrepentimiento es lo opuesto al pecado. La dimensión del pecado que afectó todo, la eternidad, a Dios, el universo. La otra dimensión es el arrepentimiento, el nivel de arrepentimiento que cada uno tiene que tener. Sí, aparecieron estas facetas de Dios a causa del pecado, pero gracias a Dios que aparecieron otros atributos de Dios que fueron necesarios para tratar con el pecado: el amor, la gracia, la misericordia, la compasión, el perdón. Aleluya. Gloria a Dios. El pecado no solamente es transgresión, es una locura. El pecado no es racional. El pecado es irracional. La gente peca, pero cuando peca sufre consecuencias. Mentir. Los 10 mandamientos son genios, geniales. Cada mandamiento es una genialidad. No sé si les conté, creo que sí, le cuento otra vez. Era un grupo de personas que a veces hacen ejercicios, y una de las señoras
dijo, yo estoy de acuerdo con el aborto cuando hay violación, pero si no hay violación, no. Y otro dijo, ah, yo también. Y un abogado que estaba ahí dijo, ah, claro. Y llegó a mí, ¿qué opinaba yo? Y yo dije, mi opinión es que el médico y la madre son dos asesinos. ¿Para qué habré dicho eso? El abogado, usted siempre con cosas viejas y antiguas, como su Biblia. Y me empezaron me callé la boca y luego me fui a donde estaba el abogado. Y le digo, te interrumpo un poquito. ¿Vos conocés los 10 mandamientos? No hablemos de cosas viejas dice, y antiguas. ¿Pero lo conoces o no lo conoces? Bueno, sí, lo conozco. Eh, ¿Te parece que es viejo eso? Eh, no matarás. ¿Es viejo? Bueno. eh, no robarás. ¿Es viejo eso? Eh, no mentirás. ¿Es viejo? Y le fui mencionando, le toqué ahí lo puntual cuando dije no adulterarás, porque él estaba, bueno, y el pecado afecta. Cada vez que pecamos, vamos a recibir un virus maligno. Satanás, no, ¿qué Satanás? Vos pecaste por el que hiciste. Sí, Satanás te presentó el pecado sin consecuencias. ¿Vieron? Toma un poco de esta droga, vas a ver lo que vas a sentir. Pero no te dice después. Nosotros tenemos una granja de rehabilitación de drogadictos. Pobre gente, pobre gente. Bueno, el pecado es irracional. Las veces que pecamos, vas a sentir un deterioro interior. Tus células no están diseñadas para el pecado. Tu cerebro tampoco. Es más, me acerco a un dentista que estoy predicándole y le digo, ¿sabes una cosa? Que ser santo es ser normal. Chau, le digo. Y me vino a buscar. Me dice, ¿qué dijiste? Le dije, es que ser santo es una persona normal. Y cuando uno no es santo, es anormal. Y pero entonces somos todos anormales. Casi todos. Digo, ¿vos sos anormal? Yo no. ¿Y cómo hiciste? Y ahí, tac, 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 tac. Cristo te limpia, te depura, te santifica y te normaliza. Bueno, saben que también me encontré con la psicóloga, ya le dije esto yo me parece, pero se lo digo otra vez. Y la saludo, hola, 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 ¿cómo está? Normal, le digo. ¿Cómo dijo? Normal. ¿Cómo está? ¿Bien o mal? ¿O regular? No, no, estoy normal. Y me dice, ¿y qué es estar normal para usted? Le digo, estar normal es tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Porque yo sé que eso es lo máximo de la salud mental en la psicología.
Eh, Coincidencia, ¿eh? El fruto del Espíritu coincide con la salud mental. Aleluya. Y pero ¿quién puede llegar a eso? Tac, 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 a través de Cristo. Y le hablé después, no sé, el pecado precisa. Ya vimos que es un poder. Transformó la naturaleza, porque antes los animales comían hierba y comían como los hombres, semillas. ¿Y qué pasó? Se transformó todo. El pecado es un poder y no hay manera de corregirlo si no es por Cristo. El poder sobre todo poder, el máximo poder, el todopoderoso, fue entregado por nosotros para llevar el pecado de cada uno de nosotros a la cruz. Y le tocó un tiempo de infierno, pero Dios lo levantó hasta lo sumo, porque él no había pecado y lo levantó hasta lo sumo. Él es el único que puede destruir el pecado en nosotros, eliminarlo por completo. Aleluya. Gloria a Dios. Y presentarnos santos y perfectos delante de nuestro Padre. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Aleluya. Por eso el arrepentimiento no es algo liviano. Es el común denominador de la vida cristiana. Toda nuestra vida vamos a tener que usarlo. Porque el pecado se nos aparece de una y de otra manera. Pero las personas que usan bien el arrepentimiento descubren rápidamente el pecado que está en él. El arrepentimiento no es remordimiento. El remordimiento es, qué metida de pata. ¿Cómo me pasó esto? Qué mal que estuve. No, es remordimiento, pero no arrepentimiento. No está mal, pero si el remordimiento no te lleva al arrepentimiento, es una gambeta al, al verdadero arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento y fue y tiró el dinero que le habían dado por vender a Jesús, las 30 piezas de plata, las arrojó a los que le dieron ese dinero, pero no fue suficiente. El remordimiento mismo en él lo llevó al suicidio. O sea que hay que diferenciarlo, ¿no? Hay personas que, qué mal que estuve. No. La paga del pecado es muerte física, pero también muerte espiritual. Uno muere espiritualmente. Eh, el arrepentimiento, el que mejor habló del arrepentimiento, me parece a mí, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, él, ahí en Lucas capítulo 3, él estaba hablando del arrepentimiento. Y decía, capítulo 3, 7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras,
Una persona que no se arrepiente entra a formar parte de la generación de víboras. Uy, era fuerte este Juan, ¿eh? Con razón tienen que cortarle la cabeza. Muy fuerte. ¿Cómo habrán quedado esa gente? Versículo 7 dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Eh, el arrepentimiento es dejar de huir para enfrentarlo. Acá, si hubiese algunas personas que no quieren arrepentirse, tendrían ganas de irse ya. Siempre ocurrió esto. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque dejar de huir sería confesar, afrontar las consecuencias, sean cuales fuesen. Dejar de huir. Dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Este hecho de decir dentro de vosotros mismos es argumentar por qué pequé. No comencéis a decir, a autoconvencerte, ¿por qué llegaste hasta este punto? Y llegué hasta este punto porque la familia que tengo, porque la iglesia donde voy, porque la sociedad donde vivo, y empezar a argumentar. Arrepentirte ya no es que vas a argumentar por qué pecaste. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos. Y aquí viene el ataque del pecado profundo. Dice el versículo 9, además el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Aquí Juan dice que hay que achar el árbol no al tronco, sino a la raíz. Entonces hay un arrepentimiento que puede llegar a no ser profundo. El arrepentimiento profundo es el que llega a la raíz del pecado. Quisiera que veamos rápidamente los pecados del cuerpo, del alma y del espíritu. Gálatas 5. Fíjense, por favor, Gálatas 5. Vamos a ver los pecados. Ahí en Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 7, versículo 1, dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sé que hay pecados en el cuerpo, el alma es la mente. Cada vez que encuentren alma en el Nuevo Testamento se refiere a la psiquis, es la mente. Entonces, en Gálatas vamos a encontrar estos pecados, los pecados del cuerpo. Gálatas 5, versículo 19 hasta el 21.
Dice, manifiestas son las obras de la carne. Y aquí aparecen los pecados del cuerpo. Adulterio. Ya sabemos de qué se trata. Es la infidelidad conyugal. No solamente es la infidelidad conyugal, sino que el adulterio es separarse y volverse a casar. Y esto el Señor lo denunció. En Lucas dijo, el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la separada, también adultera. Entonces, infidelidad conyugal, pecado del cuerpo. Dice adulterio, fornicación. La fornicación tiene que ver, qué notable que tocó los pecados sexuales, ¿no? Primero, fornicación es tener relaciones sexuales antes de casarse. El sexo no está hecho para el soltero. El sexo está hecho para usarlo cuando la persona se casa. Fornicación, inmundicia, también tiene que ver con el aspecto sexual. Es lo que miramos. En aquel entonces no había pornografía. Sí había pornografía. Había. A mí me llevaron una vez a... En Italia hay un volcán que explotó, eh, Vesubio, y primero largó un gas que mató, y ahí cerca del volcán estaba esta ciudad que era Pompeya. Primero mató la gente, el gas venenoso, luego salió del volcán este polvo que llegó a tapar la ciudad, la cantidad de polvo, y luego lava que tapó. Entonces quedaron bastante los cuerpos tal cual estaban en el momento de la explosión, así estuvieron cuando lo desenterraron. Y bueno, me llevaron. ¿Y qué vi? Y en una ciudad tipo Las Vegas, donde en una de las calles había un sector de negocios que parecía que hubiese sido inaugurado hacía poco. Sector de negocios, y esto antes de Cristo, ¿no? Y en el enfrente estaban todos los lugares de pornografía sexual de todo tipo. ¿Cómo sé? Porque estaban los cuadros. Y los cuadros mostraban qué se hacía ahí, con niños, con varias parejas, una cosa. O sea, la pornografía no es de ahora. Además, hacían los cuadros y las estatuas. Bueno, esto es la inmundicia. Y le entraba en la cabeza y le podría la cabeza. Y luego aparece la lujuria. Y la lujuria es lo que se hace con esa cabeza podrida. De todo. Bueno, y después entra, dice, toco aquí algo más que dice aquí, homicidios. Eh, los homicidios, según el Señor, no comienza con matar a alguien, sino con enojarse. El que se enoja es un homicida. Son los pecados del cuerpo, pero que llevaban a esta manera de actuar, homicidios, borracheras. ¿Viste? Hoy es muy famoso el adicto al vino, ¿no?
Toma una poco, a ver, fíjate. Y de ahí nadie te para. Y orgías. Estos son los pecados del cuerpo que aparecen en Gálatas 5, pero aparecen los pecados del alma, que son enemistades, son los pecados de la cabeza. ¿Estás enojado con alguien? No te le acercas. Pleitos, pleitos. Se daban en la iglesia en aquel entonces. Que Pablo tiene que decir, hay pleitos entre ustedes y buscan abogados de afuera. No hay gente capaz dentro de la iglesia para ayudar. Pleitos, cuestión de dinero. Celos, uf, ojalá no te toque a alguien celoso al lado tuyo. Aquí no hay ningún problema con eso. Pero ojalá. Es muy terrible el celoso, por favor. Es un pecado, ¿eh? No es amor, no, es pecado. Es pecado, dice la palabra. Es pecado. Iras. Algunos que cambian el Padre Nuestro. Le agregan una frase más. Danos la ira de cada día. Y algunos cada día se enojan. Sí. Pecado del alma. Iras, contiendas. Claro, el que está, le es fácil contender. Hay gente que siempre está contendiendo, siempre está enojado, enojada, siempre está retando a alguien. Pero aquí no hablo de gente aquí, están todos en Rosario, no se preocupe. Y envidias, que se cree este. ¿No me vieron a mí? Sí. Envidias. Pecados del alma. Luego están los pecados del espíritu. Qué grande este Gálatas, ¿eh? Los pecados del espíritu. Ahí dice, ¿no? Idolatría. Son cuando en tu corazón pones tu fe dirigida a Dios, la pones en otra cosa. Tu fe dirigida a gozarte en el Señor, pero te gozás cuando aparece otra cosa o te entristeces, porque pusiste tu fe en otra cosa, fuera de Dios. Idolatría, hechicería, son los pecados del espíritu esto, ¿no? Ya no estoy en los pecados del alma, ¿eh? Pasé a los pecados del espíritu, idolatría, hechicería. ¿De qué signo sos? Yo soy de Acuario. Ah, entonces sos del demonio de Acuario. ¿Cuántos saben que los 12 signos del zodíaco son 12 demonios? Y a veces me preguntan a mí, ¿de qué signo es usted? Y yo digo, yo soy del signo número 13. No, pero son 12, pero yo soy del 13. ¿Y qué signo es el 13? Cristo Jesús. Y ahí uso estas cosas, ¿no? Pero hay muchas formas de manifestar la hechicería. Algunos usan cadenitas de la suerte, cintas de la suerte. Los automóviles hasta tienen, no sé si aquí también, cintas de la suerte. O usa esta estampita. Tantas cosas. Hoy, el yin y el yang. ¿Qué es el yin y el yang? Ah, filosofía oriental. Brujería, hermano. Sí, no, pero todos necesitamos equilibrio, porque el yin y el yang tienen que estar equilibrados. ¿Y qué tengo que hacer para equilibrar? Tienen que hacer yoga. Brujería.
Algunos se han metido a aprender artes marciales. Las artes marciales también tiene que ver con el yin y el yang y la filosofía oriental, hinduista, budista. Hechicería. Esto, y uno comienza a creer en esto, a poner la fe que va dirigida al Señor, la ponemos en estas cosas. Esto es brujería. Esto es pecado del espíritu. Muchos han practicado antes de convertirse el contacto con los muertos y hasta han tenido alguna experiencia. Y a veces se ha tomado este contacto como juego. En la escuela secundaria, estos juegos, no sé cómo se les llaman aquí, a este tipo de juegos. ¿Cómo? La tabla o ouija. Sí. Y donde hubo fe puesta en las tinieblas, después cuando te arrepentís, te vuelve la tentación otra vez. Por eso, aquella persona que fue liberada de demonios y la casa quedó limpia, adornada y desocupada, luego el espíritu que se fue la encuentra limpia, adornada y desocupada y toma 7 peores y el estado de la persona es peor que el anterior. Entonces las personas que han sido liberadas de brujería, por favor, afírmenla en el Señor y que la casa no permanezca limpia, desocupada y adornada por mucho tiempo. Inmediatamente luego de liberada tiene que recibir la llenura del Espíritu Santo y un profundo arrepentimiento y tiene que haber renunciado a la brujería. A veces fueron los padres los que le hicieron practicar la brujería porque creían los padres y le curaban el empacho o qué más, el mal de ojos o qué más. ¿Cómo? Bueno, son pecados del Espíritu, esto es para hablar. A veces dejan la herencia. La abuela curaba, ahora la madre cura y ahora la madre delega a su hijo que puede curar. Y usan la brujería. Pecado del Espíritu. Otro pecado del Espíritu son las divisiones. Cuando hay división en una familia, yo ya sé que esto es obra diabólica. Y hay divisiones en las familias. ¿Qué decir de las divisiones en las iglesias? Si, si, si Satanás divide la iglesia, divide el poder para que no tenga tanto poder. Entonces, esta estrategia le ha dado resultado. Y divide todo lo que pueda dividir. Divide 3 cosas que son uno. La Trinidad. Entonces, dividió el Padre del Hijo y el Hijo del Espíritu Santo. Y el Hijo es creación del Padre y el Espíritu Santo es una energía. 3 personas. Un solo Dios.
Si no, la palabra no diría Padre eterno. ¿Qué es un Padre eterno? Un Padre que siempre tuvo hijo. Por eso es Padre eterno. Satanás vino a dividir los testigos de Jehová, los mormones, pero también los musulmanes creen en Cristo. Pero ¿cómo lo tienen? Como una creación. Pero también los orientales creen que Jesús es un gran maestro, pero nada más, no es Dios. Bueno, vino a dividir y dividió lo que es uno. También dividió la familia, dos que son uno. Y metió en la cabeza mentiras. Y también dividió y divide la iglesia, pero en este tiempo Dios está uniendo a su iglesia. Aleluya, otra vez. Bueno, las divisiones son pecados del espíritu. Otro pecado del espíritu son los suicidios. Suicidios. Cuando Satanás toma la cena, cuando Jesús la sirvió, entró Satanás en él porque tomó la cena indebidamente. Y ese espíritu lo llevó al suicidio, pecado del espíritu, el deseo de suicidio, el deseo de terminar con su vida, el deseo y la mentira que tienen, esto no va más, es una mentira diabólica. Y otro pecado del espíritu, las herejías. Las herejías. Todo esto aparece en Gálatas, ¿no? Tremendo, qué revelación. Cuando uno cree mal, se comporta conforme a lo que cree. Por eso a veces le decimos a los muchachos, mira, si te vas a casar, trata de encontrar una persona que crea igual que vos. Porque después de que se te va el enamoramiento, empieza a funcionar lo que cree. Y a veces lo que cree, socorro, que podamos tener en lo posible los mismos fundamentos de la fe. Bueno, es un consejo eh, para que haya paz después. Creemos lo mismo, apuntamos hacia lo mismo, llevamos a nuestros hijos hacia lo mismo, pero cuando hay distintas creencias, después se dividen, el hijo por aquí, el otro hijo por allá. Socorro. Herejías. Y por último, el gran pecado del espíritu. El gran pecado del espíritu es la raíz. La raíz del árbol no se ve. Pero ¿qué es lo más fuerte de un árbol? ¿La copa, el tronco o la raíz? Es la raíz. Pero el hacha está puesta a la raíz, dijo Juan el Bautista. El arrepentimiento tiene que llegar hasta ahí. Algunos se arrepienten de todo lo que dijimos, pero no terminan de tocar la raíz. Entonces el árbol vuelve a crecer otra vez. ¿Por qué? Porque la raíz no se tocó. Que fue una gran herejía que hubo durante muchos años. Predicar a Jesús como Salvador y no como Señor.
Cuando predicas a Jesús como Salvador, siempre estás predicando Jesús te salva, Jesús te sana, Jesús te provee, pídele, pídele. Y no está mal, ¿eh? Pero en las Escrituras no predicaban a Jesús como Salvador. En las Escrituras predicaban a Jesucristo como el Señor. En las Escrituras. Los católicos predican a Jesucristo crucificado. Y está en la cruz todavía. Y ese Cristo crucificado murió por tus pecados. Pecá tranquilo, vení, confesate, porque Él llevó tus pecados. Entonces cada 2 por 3 me voy al confesionario y confieso porque Él... Y ese es el predicación católica. Luego está los que predican el Cristo resucitado. Y que resucitó, resucitó. Jesús ya no está más en la cruz. La cruz está vacía. Y el Cristo resucitado es el Cristo ahora que nos da todo lo que quiere darnos y que necesites. Pedilo nomás. Pero no terminó ahí Jesucristo. Jesucristo fue glorificado. Entonces el estilo de arrepentimiento de Cristo crucificado es muy distinto al tipo de arrepentimiento del Cristo resucitado. Y el Cristo resucitado es muy distinto al arrepentimiento del Cristo glorificado. Perdóname, Señor, dice el Cristo, los que creen en el Cristo resucitado, por no haberte pedido esto, aquello. Pero cuando llegan al Cristo glorificado, qué distinto es el arrepentimiento. Pedro en Pentecostés predicó al Cristo glorificado. Él dijo, a este que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está sentado a la diestra del Padre como Señor. El arrepentimiento que ocurrió en Pentecostés fue tremendo. ¿Cuál fue el arrepentimiento? Dice que los que escucharon esta palabra dijeron, ¿qué haremos, Señor? ¿Qué quieres que haga? Cuando Pablo se convierte, camino a Damasco, esa luz lo cegó, cayó en tierra y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Y qué le dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que haga? La entrega total. Igual que en Pentecostés. ¿Qué haremos? El arrepentimiento es sumisión total. Dejo de ser jefe. Dejo de ser el amo de mi vida. Dejo de controlarme a mí mismo. Dejo. Ahora Él es mi Señor, mi dueño. Y el arrepentimiento tiene que llegar a la raíz. Antes de arrepentirme, me molestaba toda forma de autoridad. La autoridad molesta al que no está arrepentido, al que no se tocó la raíz. Pero una vez que la raíz es tocada, deja de molestar la autoridad. Es más, se la busca, quiere estar bajo la autoridad. Una mujer que vio esto, que fue tocada, le es sencillo estar sujeta a su marido.
porque fue tocada la raíz. Y a ese hombre le es sencillo tener a Jesucristo por cabeza. Porque lo busca. Señor, ¿qué quieres que haga? Arrepentimiento en distintas esferas. Arrepentimiento del cuerpo, del alma, del espíritu y el arrepentimiento de la raíz del pecado. El padre del pecado se llama rebelión. Ese es el papá de todos los pecados. De ahí nace este árbol terrible que es un poder que afectó toda la creación y afectó al mismo Dios. Pero gloria a Dios, venció. Esa muerte de Cristo redimió la humanidad para el que cree, para el que se arrepiente profundamente. Entonces, qué importante es los niveles de arrepentimiento que podamos llegar a tener. Yo cada día no me condeno, ¿eh? Esto no es para condenarse, no, es para ponerse delante de Él. Señor, si ves algo en mí, por favor, acá estoy. Y poder arrepentirme. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor. Qué tremenda que es tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Podemos recibir ahora el perdón de pecados. Señor, gracias por cómo nos advertís. Aleluya. Gracias, gracias. Gracias por darnos esta oportunidad tremenda, el arrepentimiento. Que tu Espíritu Santo ahora esté hablándonos profundamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.